Buenas noches, hermanitos queridos. Dios les bendiga. He estado orando al Señor que me bendiga, que me ayude para poder traer la palabra de Dios a su santa iglesia, que sea de alivio para el corazón la escritura, que nos ayude a seguir adelante en medio de tribulaciones. Y en esta noche vamos a estudiar, pasemos al otro lado, un pasaje del libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. El Evangelio de Marcos es uno de los evangelios más preciosos del Nuevo Testamento. Jesucristo vino a predicar el Evangelio. De eso se trata el libro de Marcos. ¿Quién es Jesucristo? Dice Marcos capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El Hijo de Dios encarnado en Galilea, anunciando el evangelio del reino de Dios. Qué precioso, qué bonito, cómo el Señor nos ama, cómo vino el Hijo de Dios aquí a la tierra para darnos el camino, para ir al cielo. Esto es maravilloso. Verso 15, esto decía el Señor Jesucristo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que todo hombre, toda mujer debe entender es que el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos volvamos a Dios. El Señor Jesucristo quiere que nosotros pertenezcamos al reino de Él y nos está pidiendo a todo ser humano que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio. Si hay alguien en esta noche que está escuchando la palabra de Dios por primera vez, si está escuchando, quiero animarle a que cambie su vida, que se arrepienta de esa vida de pecados y se entregue al Señor Jesucristo, que crea en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que Él murió para darnos salvación y para perdonar nuestros pecados. Le invito a creer en el Señor Jesucristo, porque Él dijo esto: arrepentíos y creed en el Evangelio. Si seguimos leyendo el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 16, vamos a encontrar cómo el Señor Jesucristo caminaba por las orillas del mar de Galilea. Allí el Señor Jesucristo encuentra a dos hombres, a Simón y a Andrés, su hermano. Ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y mire lo que les dice en el versículo 17, y esto es precioso: el Hijo de Dios buscando discípulos. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Qué preciosa invitación que el Señor hace. Versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos son, hermanos queridos, los dos primeros discípulos del Señor Jesús. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Y sabe lo que hizo el Señor Jesús? Verso 20, y luego los llamó. Y lo que hacen ellos es lo mismo que hicieron Simón y Andrés, y dejando. Para poder seguir a Jesús es necesario dejar. Es necesario dejar muchas cosas. En este caso,
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Así empieza, hermanos queridos, el libro de Marcos. Y se empiezan a ver preciosas señales. Jesús empieza en Capernaum, capítulo 1, versículo 21, empieza entrando en una sinagoga y se encuentra con un endemoniado, pues lo cura. Más adelante, Jesús sanó a la suegra de Pedro, versículo 29. Esa misma noche, antes que se cambie de día, muchos son sanados, muchos sanados. Precioso, precioso lo que está pasando. Jesucristo se va a dormir, al día siguiente va a orar, pero mire lo que pasa en el siguiente día, versículo 39. Jesucristo empieza a predicar por toda Galilea, hermanos queridos, y allí también echando a muchos demonios. El libro de Marcos presenta 17 historias que muestran el poder divino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Historias maravillosas. Más adelante, capítulo 2, sanando a un leproso. Más adelante, a un paralítico, un hombre con una mano seca. Bueno, empiezan los milagros. Muchísimos, hermanos, demasiados. El ministerio de Jesús fue precioso. Empezó en Galilea, pero mire lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y mire, la gente le siguió gran multitud de Galilea, porque allí empezó. No solamente de Galilea, sino de Judea, de Jerusalén, de Idumea, incluso al lado derecho del mapa, al otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo. ¿Y qué escuchaba la gente acerca de Jesús? Oyendo cuán grandes cosas hacía. Otra vez, dice el texto, grandes multitudes vinieron a él. Cuando dice grandes multitudes, se refiere a muchísimas personas. Piense cuando el Señor Jesucristo dio de alimentar a 5,000, luego a 4,000. Muchísima gente, muchísimos, siguiendo a Jesús. Y mire lo que hace el Señor Jesucristo en el versículo 9. Les dice el Señor a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Realmente, hermanos queridos, el trabajo de Jesucristo fue un trabajo precioso y muy grande, conmocionando a las ciudades con su poder, con su palabra de predicación, hablando del Evangelio, hablando del reino de Dios. La gente venía de muchos lugares lejanos. Mire el capítulo 3, versículo 20. Fue tanta la gente, dice allí, que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Así era la agenda de nuestro Señor Jesucristo. No podían ni siquiera almorzar. Imagínense el trabajo que hizo el Señor Jesucristo, aprovechando el tiempo aquí en la tierra, todo el tiempo trabajando. Capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar, esta vez junto al mar, y se reunió alrededor de él, otra vez, queridos hermanos, mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, predicando y predicando por parábolas preciosas. Parábola del sembrador,
como usted encontrará en el capítulo 4, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, y bueno, la gente no entendía. Pero capítulo 4, versículo 34, y sin parábolas no les hablaba, pero solamente aquellos que le seguían de cerca conocían todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice allí, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Por eso es importante, hermanos queridos, acercarse a Jesús. Cuando usted se acerca a Jesús, el Señor le va a declarar todo. El Señor quiere que usted conozca todo el misterio de Jesús. Él va a enseñarle todas las cosas, pero debemos acercarnos a Él. La gente recibía tal vez un milagro, escuchaba las parábolas, pero se retiraban a su casa. Pero solamente el grupo de discípulos, de seguidores, aprendían las cosas, porque Él se lo declaraba todo. Bonito, ¿verdad? Muy bien, estamos en el capítulo 4 y vamos a estudiar esta lección con título Pasemos al otro lado, orillas de Galilea, al frente de Decápolis. Son 12 kilómetros que ellos tienen que navegar hasta allá. Cuando leí Pasemos al otro lado, mi mente se relacionó a la vida que llevamos todos. Nosotros queremos pasar al otro lado. Tenemos que pasar, hermanos queridos, tenemos que morir y tenemos que encontrarnos con el Señor, pues el Señor quiere que pasemos. Él mandó, si usted se acuerda, a preparar una barca. Mire lo que dice versículo 35 del capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, es un día de trabajo extenso. Jesucristo predicando, enseñando, los discípulos con él, todo el día hablando de Dios, todo el día hablando del Evangelio. Y el mandamiento está aquí. Les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Un viaje interesante porque ya era de noche. Estaba atardeciendo, hermanos. Se estaba acabando las labores. Todos ya querían ir a merendar a su casa y Jesucristo dice, es momento de ir a Decápolis. Vamos al otro lado, pasemos al otro lado. Usted probablemente ha tenido días muy cansados, como lo tuvo Jesucristo y sus discípulos. Pues es momento de un viaje para descansar, ¿verdad? Versículo 36. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Esto es muy, pero muy interesante. La gente no quiere irse. Es mucha gente y los discípulos tuvieron que decirles, muy bien, el maestro está dormido. Vayan a sus casas. Los despidieron y le tomaron como estaba. Este punto de Jesucristo es un punto de cansancio extremo. Jesucristo está dormido profundamente. Aunque hay mucha gente, él estaba pues descansando obligatoriamente. Eso me llama la atención, hermanos queridos, cuánto esfuerzo puso el Señor Jesucristo por predicar el Evangelio. Y es maravilloso pensar y decir, nuestro Señor Jesús vino a la tierra y nos predicó el Evangelio hasta el cansancio. Nos predicó el Evangelio hasta desmayarse del sueño. Y me recuerda a mis hijos.
Aquellos niños que se cansan, se arriman en algún lado y se duermen. Y su padre los toma y los lleva a la habitación a descansar o al carro para viajar. Jesucristo estaba profundamente dormido y se acordaron de este mandamiento. Pasemos al otro lado y dijeron, ya nos dijo el Señor en el versículo 20, capítulo 3, que preparemos una barca. Entonces tomaron a Jesús y lo pusieron en la barca que Jesucristo había preparado, aunque habían también con él otras barcas. Por eso, hermanos queridos, debemos entender bien los mandamientos. No podemos tomar cualquier barca. No podemos tomar, porque hay muchísimas barcas en esta vida. Hay una barca preparada que el Señor quiere que nosotros subamos. No podemos ser arrogantes y decir, esta barca está mejor, me gusta esta, es más bonita, es del color que yo quiero. No, debemos tomar la barca que el Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos preparar para pasar al otro lado. Qué interesante lo que está pasando. Un viaje de 12 kilómetros a Decápolis. Veamos qué pasa. De repente, un día de mucho trabajo, yo sé que probablemente mucha gente ha trabajado todo el día, está cansado y está haciendo un esfuerzo por estudiar la palabra de Dios. Probablemente usted está así. Ellos muy cansados, tomando este viaje. Interesante, porque 4 de esos discípulos, que los vimos al principio en el capítulo 1, son experimentados pescadores. Un viaje normal. El cielo está normal, pero de repente empieza a tronar. Empieza a cambiar el clima en aquel valle, en aquel mar de Galilea. Empieza a tronar. Hermanos queridos, yo me pregunto, ¿habrá momentos en que vienen tormentas cuando menos pensamos? Porque la vida es así, hermanos queridos. Hay veces que todo está bien, hay veces que es días cansados, son difíciles, y nosotros nos disponemos a descansar, pero de repente empieza a tronar. Verso 47. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Hay veces que nosotros lidiamos con esta vida por la economía. Queremos llevar el pan a la casa, queremos superar los problemas que aparecen siempre, pero de repente vienen situaciones muy difíciles a nuestra vida, tempestades. De repente aparece una deuda que no se puede pagar. De repente aparece una enfermedad que no se puede curar. Hay veces que las cosas se salen de control cuando pensamos que todo está bien. Los discípulos sabían manejar la situación, son pescadores. La tempestad empezó a agravarse, empezaron los vientos a mover fuertemente la barca y ese tranquilo mar de Galilea empezó a levantarse en olas. Y había un problema. El agua estaba entrando en la barca. La barca se estaba anegando.
Hay veces que pasa eso en nuestras vidas. El hombre a veces necesita este tipo de tempestades para aprender muchas cosas. Necesita este tipo de tempestades para empezar a ver al cielo, empezar a ver a Jesús. Estaba en un problema muy grande esta gente. Veamos qué hacen. Vamos a ver versículo 38. Y él estaba en la popa. Jesucristo estaba dormido. Se encontraba en ese lugar, en la parte, en el frente de la barca, acostado en la popa. Y estaba dormido. Y los discípulos dijeron lo siguiente: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, ya no podían hacer nada. Y lo que dijeron a Jesús es lo siguiente, hermanos, para entender el contexto y entender lo que estaba pasando. Despiértate, ayúdanos a sacar el agua de la barca, nos estamos anegando. Es tanta la desesperación que los experimentados pescadores tuvieron que pedir al carpintero, porque Jesucristo a eso se dedicaba aquí en la tierra. Era un carpintero y le estaban pidiendo: saquemos el agua de nuestra barca, porque estamos pereciendo. Queridos hermanos, es interesante lo que está pasando aquí. La gente puede estar desesperándose en esta vida cuando vienen las tormentas, aún cuando Jesucristo está junto a ellos. Ellos estaban desesperados, aún teniendo al Maestro en su propia barca. Lo que también miramos es que la gente, cuando pide ayuda a Jesús, muchas veces se comporta como estos discípulos y quieren que Jesucristo ayude en alguna parte de su vida. Quiero que me ayudes, Señor Jesucristo, a poder sacar un poco de agua de la barca, porque yo estoy haciendo el trabajo. Hay veces, hermanos queridos, que no comprendemos quién realmente es Jesucristo. Y lo interesante en el versículo 38 es que la gente busca a Jesús ¿cuándo? Cuando está pereciendo. Y es interesante mirar las estadísticas de las clases bíblicas en Zoom. Cuando el virus estaba en niveles muy altos, había más conectados a las reuniones. Había gente más interesada en escuchar a Dios, pero cuando pasa el peligro, la gente deja de buscar al Señor. Los discípulos pidieron ayuda cuando estaban pereciendo. Qué interesante lo que está pasando aquí, en medio de una tormenta. ¿Cómo usted pide ayuda a Jesús? ¿Realmente cómo lo hace? Padre, quiero que por favor me ayudes un poquito en mi vida. ¿O realmente hace esta oración? Padre, quiero que me ayudes a llevar completamente mi vida. Debemos ponernos a pensar en eso. Verso 39. Y levantándose. ¿Se imagina esto? Jesucristo, luego del sueño, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar dos tremendas palabras: calla,
enmudece. ¿Y sabe lo que pasó? Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Qué precioso lo que acaba de ocurrir en el mar agitado de Galilea. La tormenta los iba a destruir. Pensaban que iban a morir. Estaban atribulados, estaban turbados por las grandes olas y por el viento que llegaba. Solamente el Señor Jesucristo dijo: calla, enmudece. Este es nuestro Señor, querido hermanito, hermanita. Él es nuestro Señor. Solamente Él, con esa autoridad, con 2 palabras, hizo que el viento, que el mar, que las olas fuertes se calmasen. Es el mismo que en el principio dijo que se haga la luz, y la luz fue. Es el mismo el que creó el cielo y la tierra con la palabra de su poder. Es el Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, el que tiene la fuerza, el que tiene el poder de hacer todas las cosas. Jesucristo, el Altísimo, el Todopoderoso. Solamente el Señor, amados hermanos, solamente el Señor puede ayudarnos cuando ya no podemos más. La gente ya no podía más. Estaban perdidos. Y la santa palabra de Jesús hizo que los problemas, que las tribulaciones se calmen. Por eso nosotros buscamos a Jesús, para que Él hable, para que Él tranquilice nuestro corazón, nuestro espíritu, para que haya bonanza en nuestra vida. Quiere paz realmente quiere consuelo en momentos difíciles. Ya no puede más en su vida. Está difícil la vida. Probablemente dice: ya no puedo más. No puedo más con esta vida que tengo aquí. Probablemente necesita escuchar a Jesús. Probablemente tiene que detenerse un momento de su vida y dejar que Jesucristo hable y tome el control. Ellos querían que Jesús les ayude un poco a hacer lo que ellos sabían hacer. Pero se dieron cuenta que no podían hacer nada para poder salvar su propia vida. Y buscaron a Jesús. Y Jesucristo tomó completamente el control. Yo creo que hay muchas personas que necesitan dejar que Jesucristo tome el control en su vida, porque todavía no conocen quién realmente es Jesucristo. Todavía no lo conocen. Versículo 40 y 41. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Hermanos, ellos estaban atemorizados. Ellos estaban asustados. Las olas les habían golpeado, estaban cansados, sus brazos estaban sin fuerzas y sentían temor. Porque eso hace las tribulaciones. Una enfermedad puede causar mucho daño a una persona y la persona espiritualmente puede estar muy debilitada. Un cristiano, una cristiana puede estar muy amedrentada por las tribulaciones que vienen a la vida. Pero la pregunta que dice el Señor Jesucristo es: ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué necesitamos para poder resistir las tribulaciones? ¿Qué necesitamos para resistir las tormentas que vienen a nuestra vida? Jesucristo está diciendo que necesitamos fe. Necesitamos fe para salir adelante. Eso es lo que necesitamos.
Pero ellos, luego de dejar de pensar en la tribulación, empezaron a mirar a Jesús, y en el verso 41, cuando ellos miraron a Jesús, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro. Mire esta pregunta, hermanos queridos, miren esta pregunta. Luego de mirar este milagro, esta señal sorprendente del poder de Jesús, ellos se llenaron de temor. Cuando Jesucristo hace milagros, ¿cómo reaccionamos nosotros? Esta gente, estos discípulos, se llenaron de temor y se preguntaron, este es el tema central del libro de Marcos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos queridos, esta lección se trata de preguntarnos lo siguiente: ¿conocemos realmente a Jesús? ¿Realmente le conocemos? Ellos estuvieron probablemente 1 año y medio con Jesús. 1 año y medio con Jesús. Y no sabían quién es Jesús. Aún comiendo con Él, aún siguiéndole a Él, aún mirando las cosas que Él hacía, ellos realmente no conocían a Jesús. ¿Quién es este que tiene el poder de hablar para que el viento y el mar le obedezcan? ¿Quién realmente es Él?, se preguntaron ellos. Mire Marcos capítulo 3, versículo 11. Hay alguien que sí sabía quién es Jesús. Está en el libro de Marcos. ¿Saben quiénes realmente le conocían a Jesús? Mire lo que dice Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, ¿sabe quiénes son estos? Estos son los ángeles que algún momento estuvieron en la presencia de Dios y por su rebeldía cayeron de la gracia de Dios. Son ángeles caídos, son demonios. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. ¿Saben lo que significa esto? Los demonios hacían que la persona endemoniada ponga su pecho, eso significa postrarse, su pecho en el suelo. Y esos endemoniados, su pecho en el suelo, delante de Jesús. Y mire lo que decían. Esto decían ellos. Y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Estos demonios ya no tienen oportunidad, queridos hermanos. Pero ellos ponían su pecho en el suelo y declaraban esto, o confesaban esto: tú eres el Hijo de Dios. Tú lo eres. ¿Quién es este? A pesar que estuvieron con él, ellos se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este? Ellos, hermanos queridos, vieron cómo se sanó a la suegra de Pedro. Ellos vieron cómo sanó al hombre de la mano seca, al paralítico. Ellos vieron cómo se sacaba demonios de las personas, pero no sabían quién es este. La pregunta es, si estos discípulos no tenían la fe suficiente y no sabían quién es Jesús, debo preguntarme a mí mismo y decirme: ¿quién es Jesús? ¿Cuánta fe tengo yo? ¿Realmente tengo la fe suficiente en nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente creo en Jesús? ¿Realmente conozco a Jesús? ¿Cómo es Él? No sabían quién era Jesús, pero los demonios sí sabían. Interesante.
Versículo 12. Esto es lo que hacía el Señor Jesucristo. Versículo 12. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Sabe lo que hacía Jesús? Cuando un demonio ponía su pecho en el suelo para adorarle y decirle, tú eres el Hijo de Dios, Jesús los reprendía. Dios no quiere una adoración de una persona inmunda. No quiere una adoración. Por eso toda persona tiene que reparar su corazón, tiene que ser limpio con la sangre de Jesucristo, tiene que tener fe en Jesucristo, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse para el perdón de pecados, para que cuando esté limpia, pues adore a Dios y Dios acepte esa adoración. No puedo adorar a Dios con mis pecados sucios delante de Él. No se puede adorar a Dios. Los demonios no pueden adorarle a Dios. Dios reprende, Jesucristo reprende a esos endemoniados. Por eso debemos estar limpios con la sangre de Jesucristo. Por eso es necesario obedecer a Dios. Si usted es cristiano y todavía vive en pecado, tenga en cuenta este consejo. Jesucristo tiene que ser adorado con manos santas. Debemos arrepentirnos, hermanos queridos, y estar bien delante de Dios para adorarle. Mateo capítulo 14, versículo 33. Esta es, hermanos queridos, la segunda vez que los discípulos tienen problemas en el mar. Es la segunda vez que el viento quiere derribar la barca. No se encuentra en Marcos, por eso tenemos que ir a Mateo capítulo 14, versículo 33. Esto es la segunda vez. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¡Qué increíble! El Señor Jesucristo tuvo que permitir dos tormentas para que ellos, sus discípulos, pongan su pecho en el suelo de la barca y confiesen y crean quién realmente es el Señor Jesucristo. Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. En la segunda tormenta pasó esto, hermanos queridos. Quiero preguntarle, ¿cuántas tormentas necesita en su vida para creer en Jesús? Realmente, ¿cuántas tormentas usted necesita para colocar su pecho en el suelo y adorar al único y gran Dios verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios? Necesitamos, hermanos queridos, aprender de las tribulaciones. Y muchas veces las tribulaciones hacen que nosotros alcemos nuestros ojos a la cruz del Calvario y busquemos a Jesucristo. Y que nuestra fe, en medio de las tribulaciones, tiene que crecer grandemente. A veces estamos enfocados en otra cosa. Viene la tribulación y queremos dinero. Viene la tribulación y queremos salud. Viene la tribulación y queremos bienestar. Pero cuando viene la tribulación, nosotros debemos querer tener fe en el Hijo de Dios. Eso realmente debemos querer, amados hermanos. Una consideración más. Los apóstoles cometen errores, muchos errores. Tienen temor a pasar a pesar que Jesucristo está en su barca. Tienen temores. Buscan a Jesús para que Jesús les ayude a sacar el agua. No tienen fe. Están amedrentados, atemorizados con Jesús. Pero, hermanos queridos, lo interesante es que
hicieron algo bien. Hicieron algo bien los discípulos de Jesús. Podrían haber hecho muchas cosas mal, pero ellos hicieron algo bien. La pregunta es, ¿qué hicieron correctamente durante este viaje? ¿Qué realmente hicieron? La respuesta está en el capítulo 4, versículos 35 y 36, los primeros versículos de este pasaje. ¿Qué hicieron bien los discípulos? Estamos viendo falta de fe, estamos viendo errores, no conocen a Jesús, pero ¿qué realmente hicieron bien? Dice versículo 35, vamos a volvernos al principio, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, número 1, ¿qué hicieron bien? Obedecieron a Jesús, porque Jesucristo dijo, pasemos al otro lado. Obedecieron a Jesús. Versículo 36, número 2, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca que había también con él otras barcas. ¿Sabe lo que hicieron bien los discípulos? Colocaron al Señor Jesucristo en su barca. Eso es el mejor consejo que yo puedo dar en esta noche, queridos hermanos. Y espero que con ese consejo vaya a dormir usted tranquilo y tranquila en esta noche. Lo que debe hacer un discípulo de Cristo, aún teniendo falta de fe, aún siendo nuevo, aún sin saber toda la escritura, aún sin tener experiencia, el consejo que yo puedo darle en esta noche es: coloque a Jesucristo en su barca. Coloque al Señor Jesucristo en su vida, en su familia, en su congregación. Y si colocamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, podrá venir cualquier prueba, podrá venir cualquier enfermedad a nuestra vida. Podremos tener problemas en este viaje de pasar al otro lado. Podremos ser amedrentados. Podremos pasar los peores momentos. Pero si Jesucristo está en nuestra barca, todo irá bien. Todo será bonanza, porque hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida. Pasemos al otro lado, dijo el Señor Jesucristo. Espero que usted también tome esa decisión. Si todavía no ha decidido seguir a Cristo, le invito a pasar al otro lado. Si quiere conocer más acerca del Señor Jesucristo, podemos ayudarle. Escríbanos por interno y con mucho gusto. Que Dios les bendiga, hermanitos queridos. Gracias por su atención.